Buenos días a todos, pues aquí estamos otra vez más en el canal de YouTube de Cuchiquetea con Nadia y hoy tengo dos invitadas especiales que las veis detrás de la cámara para hablar sobre la intolerancia a la lactosa. Laia nos va a hablar como nutricionista, nos va a dar algunos consejos, lo que pasa que mejor que se presente ella y luego Conchi. Hola Laia, ¿qué tal? Hola, buenas. Pues yo soy Laia Martínez, soy nutricionista, especialista en innovación de alimentos. Y bueno, pues vamos a hablar un poco de la intolerancia a la lactosa. Tengo un canal en Instagram que se llama Sacabada al Bróquil, así que estáis invitados a pasaros y a ver qué tal todo. Bueno, muchas gracias. Y a Conchi hace muchos años que la conozco y hace unos meses, bueno, vimos lo que estábamos haciendo por las redes y dijimos, ¿por qué no hacer esta charla? ¿Por qué no Conchi, compartir, verdad? Y sí, buenos sí, días, sí. hola, buenos días a todos, soy Conchi de Concoaching. También, como muy bien dicen mis compañeras, pues tengo un canal dentro de Instagram al que podéis acceder, es concoaching.image, en inglés, images. Y allí, bueno, pues voy un poco compartiendo lo que es bagaje profesional y el acompañamiento que creo que en estos momentos en que estamos atravesando, pues es súper importante. Hoy me gustaría colaborar con mis compañeras, con Laia y con Nadia, para aportar la parte más emocional, ¿no? O la gestión cuando se nos decreta o se nos dice o nos imponemos una intolerancia. Así que intentaremos poder traspasar a tus seguidores pues un poquito esa parte también emocional de la intolerancia. Sí que es bastante importante cuando nos detecta, cuando te detectan una intolerancia, gestionar esto. Luego abajo en la cajita tenéis el enlace a los Instagrams de ellas para cualquier consulta. Y bueno, vamos a empezar. Laia, tengo una preguntita para ti. ¿Nos puedes explicar qué es esto de la intolerancia a la lactosa? Porque muchos no lo saben. La intolerancia a la lactosa es una patología que, bueno, primero vamos a introducir qué es la lactosa, ¿vale? Vale. La lactosa es el azúcar natural de la leche, bueno, de los lácteos en general, y nuestro sistema digestivo lo digiere gracias a una enzima que se llama lactasa. ¿Cuál es el problema aquí? En una intolerancia a la lactosa es cuando tenemos un déficit o no tenemos esta enzima, esta lactasa, porque es la causa por la que no digerimos la lactosa. Esta lactasa puede desaparecer dentro de nuestro sistema digestivo porque simplemente no la generamos y ya está, que esto sería una intolerancia en los nenes pequeñines que ya empiezan con intolerancias a la lactosa. Y luego tenemos la lactasa que va desapareciendo a lo largo del tiempo. Que esto es un poco la intolerancia a la lactosa que más peso tiene. ¿Por qué pasa? Porque poco a poco va desapareciendo esta enzima dentro de nuestro organismo y entonces cada vez digerimos menos la lactosa. Normalmente pasa esto en personas adultas donde la lactasa que tienen es muy bajita y entonces empiezan es que me sienta mal la leche. Ahí es la intolerancia a la lactosa que más comúnmente hay y bueno, ahí sería un poquito lo que es la intolerancia a la lactosa. Vale. ¿Y cómo se detecta? ¿Qué síntomas podemos tener? Bueno, ¿qué nos pasa? Normalmente esta lactosa, como no tiene nadie que la digiera, está en nuestro organismo y entonces nuestro organismo dice, ¿qué hago yo con esto? Entonces, gracias a nuestra microbiota, esta lactosa se fermenta. Entonces se generan ácidos, gases y ¿esto qué pasa? Que nos hace sentirnos hinchados. Tenemos flatulencias, tenemos diarreas, es que me siento inflado, es que no me encuentro mal, tengo un peso aquí en el estómago. Esto es porque nuestro organismo está reaccionando ante la fermentación de la lactosa. No. Entonces, bueno, básicamente son estos síntomas. Entonces, cuando llegamos a la edad adulta, cada vez antes, ¿no? Pero bueno, normalmente es en las etapas de crecimiento cuando llegamos ya a la fase final, que es cuando cada vez hay menos lactasa en nuestro cuerpo.
empezamos a sentir este tipo de síntomas. Es que me tomo esto y me tomo un vaso de leche y ya no me lo puedo tomar porque ya me sienta mal, o es que yogur, es que hoy me ha sentado bien, hoy me ha sentado mal, y empezamos a hacer como un poco de ¿qué me está pasando? ¿No? ¿Qué me está pasando? ¿Qué pasa? Que la mayoría de personas optamos por descartar la lactosa. Sí. Es que me sienta mal el café con leche, me voy al súper y compro leche sin lactosa. Ya. Y ahí es donde pecamos. Te autodiagnosticas, ¿no? Exacto, te Vale, vale. autodiagnosticas. Entonces, ahí viene un problema porque igual la lactosa no es el problema Claro. de todo esto. Claro, igual hay algo detrás que te está generando esta flatulencia o este malestar y no es la lactosa, igual es otra cosa. Claro. Bueno, a mí hace mucho tiempo que me relaciono con personas que tienen intolerancia y todo, y claro, parece que yo lo supiera todo. Entonces te cuentan, no, porque me duele acá y me pasa tal cosa, y cuando como tal cosa, tal. Claro, tengo intolerancia al gluten, ¿no? O a la lactosa o esto. Puede ser. Anda al médico, que te hagan las pruebas y por lo menos descartas a qué tenés intolerancia, porque si no, no sabes qué comer. Eso es. Y eso es una cosa que suele pasar, que todo el mundo dice, pues mira, la lactosa o el gluten, porque es lo que me ha dicho mi vecina, que le quitaron, porque a ella le pasaba lo mismo que a mí, y entonces como a ella le quitaron la lactosa, pues yo también. Y el problema es que, el objetivo es saber a qué soy intolerante, sí. Porque si no, estamos maquillando otras intolerancias, ¿no? Sí. O estamos maquillando otro problema, porque, bueno, sin ir más lejos, en mi casa y mi hermano se pasó la leche sin lactosa porque él decía que le sentaba muy mal, por ejemplo, ¿no? Y no, yo sin lactosa. Se autodiagnosticó él porque le dio la gana. Y resulta que cuando se quitó el café, o sea, él cambió la leche del café con leche, en vez de, cambiar el café. la cambió a sin lactosa, ¿vale? Sí. Y resulta que cuando se quitó el café, a él le seguía sentando mal el café con leche, y cuando se quitó el café ya no tiene ningún problema. Y ahora se toma un vaso de leche normal, semidesnatada, con lactosa, sin café, y le sienta genial y no tiene ningún problema. Entonces, es un ejemplo que es súper clarísimo de lo que le pasa a la mayoría de gente, ¿no? Que igual hay otra cosa detrás que te está sentando mal. Bueno, Entonces, yo lo digo por mi experiencia personal, no es casualidad que haya empezado a cocinar así con intolerancias alimentarias. Siempre he vivido con dolores de estómago, todo eso, y bueno, empiezas a eso, ¿no? Que eres intolerante. A los 12 años me sacaron la lactosa, pero yo seguía igual. O sea, no te hacían los estudios en esa época. Exacto. Hará 10 años me hice todos los estudios a todas las intolerancias que existen. Nadia, no sos intolerante a nada. Ah, vale, mejor. Vale. Lo que pasa que tengo que comer equilibrado. Si como mucho de una cosa me sienta mal, si como mucho de otra también. Es como dice Arguiñano, un poquito de todo y mucho de nada. Sí, por suerte no tienes ninguna intolerancia, esa es la dieta que te va mejor, y a cada uno también autodiagnosticarse yo creo que no es bueno. A mí me dicen, cuando me ven comer, dicen, ay, claro, sos intolerante. No, hoy no tengo el estómago bien y prefiero esto que sé que no me cae del todo bien, pues no comerlo, como otra cosa. Y así, muchas veces es eso, es cambiar un poco los hábitos de comida y ya está. Y bueno, otra cosa que me preguntan mucho cuando, por ejemplo, cuando uno es intolerante a la lactosa o a la proteína de la leche.
dicen, es lo mismo. ¿Es lo mismo? No. Vale. Lo que estamos descubriendo hoy, ¿eh? Sí, sí, No tiene sí. nada que ver. Bueno, La intolerancia a la lactosa, como he comentado, es una enzima que tenemos en nuestro cuerpo que va desapareciendo, que es la que se encarga de digerir esa lactosa, ¿vale? La alergia a la proteína de la leche, o sea, no es una intolerancia, la alergia a la proteína de la leche es una alergia. Por lo tanto, causa un efecto dominó dentro de nuestro sistema inmunitario, o sea, tiene efectos de alergia. Entonces, el tema es que la sintomatología puede ser un poco parecida a una intolerancia, es decir, nos podemos sentir mal del estómago, tal, pero también podemos tener dermatitis, eczemas, todos estos problemas que vienen secundarios a lo que es una alergia. Es como si yo te digo la alergia al melocotón o a los frutos secos. vale. Ahí tenemos que tener cuidado porque sobre todo en restaurantes, tú lo sabrás, que o sea, si eres alérgico a la proteína de la leche, no podemos tomar productos que tengan trazas, que hayan estado en contacto, Sí. ni que vengan derivados, ni nada de nada que tenga origen de leche de vaca, porque normalmente es la proteína de la leche de vaca a lo que somos alérgicos. Entonces ahí hay que andarse con mucho cuidado a la hora de diferenciar una cosa o la otra. Normalmente es más probable que seamos intolerantes a la lactosa porque una alergia de este tipo suele salir a la luz cuando somos bien pequeñines. Sí. Entonces, claro, cuando somos bien, tú ya cuando tienes cierta edad, tú ya sabes qué productos no y qué sí, y ya tienes como inculcado todo esto desde bien chiquitín. Entonces, hay que diferenciarlo muy bien y ir con cuidado, sobre todo con la gente que tiene alergia, porque es un tema muy delicado, porque podemos acabar en un choque anafiláctico, ¿no? O sea, es una cosita importante. Sí, eso es más complicado a la hora de gestionarlo porque la proteína de la leche de vaca muchas veces se usa como conservante. Entonces vos decís, esto no tiene leche. Vale, lee la etiqueta y fíjate, hay que mirárselo muy bien porque con una intolerancia, ¿qué nos pasa a nuestro cuerpo? La resiste un poquito más, pero una alergia no. Exacto, simplemente una intolerancia lo que tendremos es unos síntomas, flatulencias, diarreas, etcétera, que sí, que puede tener consecuencias, pero puede tener consecuencias a largo plazo. Consecuencias, me refiero, por ejemplo, porque la lactosa ayuda un poco a la absorción de la vitamina D, que también intervienen en los huesos, en el calcio y tal. Entonces sí que es cierto que una intolerancia no tratada, además de tener consecuencias dentro de nuestro sistema digestivo, porque claro, tus intestinos se van resintiendo de todas estas diarreas y todas estas flatulencias. Entonces, una intolerancia no diagnosticada y no tratada sí que puede tener consecuencias, pero a largo plazo. Sin embargo, una alergia es una cosa que, o sea, hay que correr. Sí. ¿No? Exacto, hay que correr. Sí, la verdad que sí. Y bueno, algo que añadir sobre la intolerancia, sobre los síntomas, sobre alguna cosita, Ladia, o dejamos que Conchi nos cuente un poquito de cómo se gestiona todo esto. ¿Cómo gestionamos eso? Bueno, yo lo único que quiero decir, por favor, es que la gente que sienta que los productos lácteos que tienen lactosa le sientan mal, antes de ello vayan a hacerse una prueba porque pueden mascarar otras intolerancias, otras patologías intestinales que, se tienen que tratar y no todos... No el hecho de tomar leche sin lactosa desde el día 1 va a ayudar a esta sintomatología, sino que la va a agravar porque si tú no eres intolerante y empiezas consumiendo productos sin lactosa, tu cuerpo dejará de producir la lactasa. Claro. Por lo tanto, cuando querremos introducir otra vez la lactosa, porque nos digan, hey, que tú no eres intolerante a la lactosa, eres intolerante, por ejemplo, no sé, al sorbitol. En ese momento nosotros vamos a querer bebernos un vaso de leche semidesnatada y tu cuerpo te va a decir, pues no, ahora ya no. Sí, porque... Como pasa con todas las intolerancias. Exacto.
Entonces, bueno, pues hay que ir al médico. Vale. Buena recomendación. Y Sí. bueno, como decía, Conchi, ¿cómo gestionamos esto cuando Pues nos mira, aparece una intolerancia? ¿Cómo nos lo tomamos? Vamos a intentar enlazar con lo que acaba de decir ahora justamente lo que estabas explicando, ¿no? Y si nos vamos a la definición de intolerancia, ¿no? Esto ya me parece muy interesante, ¿no? Porque al final es una rigidez, ya no vamos a la parte física, sino vamos a otras estructuras, ¿no? Que son más mentales, ¿no? Soy intolerante a, o sea, me cierro, ¿no? No quiero, me pongo rígido en mi posición y no salgo de ahí, ¿no? Uf, Parte de esa intolerancia que aquí muy bien estabais definiendo, ¿no? Y me ha parecido súper interesante, debiéramos también analizarla y enlazarla con lo que acaba de decir Laia, ¿no? Lo importantísimo, y para empezar, y las dos habéis comentado, ¿no? Sabernos leer, sabernos escuchar, ¿no? Un sí. poco poner el foco, si me permites, mi argot profesional va a ir por ahí, ¿no? En poner el Sí. foco hacia adentro, ¿sí? A escucharme, primero de todo, a ver las reacciones en mi cuerpo, ¿no? ¿Cómo detecto esas sintomatologías de las que estabais hablando, tanto sea a nivel de intolerancias como a nivel de alergias? También puedo hablar en primera persona porque soy intolerante, afortunadamente no a productos alimenticios, pero sí que a otros efectos de la naturaleza, ¿no? Y es súper interesante hacer esa parada técnica, ¿no? Es decir, ¿qué me está ocurriendo? Voy a escuchar mi cuerpo y voy a prestarle atención. No solo para esa sintomatología que vamos a darnos cuenta, sino también para una parte interna, ¿no? ¿Qué está sucediendo en mí? ¿Vale? Porque a veces todo esto que estabais comentando puede ser que se nos esconda con puntas de estrés, por ejemplo, ¿no? Sí. Tengo el estrés muy elevado, pueden surgir algún tipo de eczema y no tengo por qué estar asociando ese eczema a una intolerancia, sino que igual es el sistema nervioso que nos dice, cuidado, 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 ¿no? ¿Vale? Sí. De ahí un poco con este apunte introducir, ¿no? Lo importante que sería el poder tener un acompañamiento o una escucha emocional, ¿no? Vamos y creemos o nos autodiagnosticamos, erróneo, ¿no? En todos los ámbitos de nuestra vida, pero interesante quizá el poner foco, el cuidado que me está pasando. Hay algo en mí que funciona diferente. Mi cuerpo me está diciendo, hey, para, observa, ¿no? Observa, voy a ver qué pasa con esas creencias que al final, ¿no? Nos autoimponemos. Como Sí. decía muy bien Laia, ¿no? Su Sí. hermano. Pues esto creo, ¿verdad? Que es, ¿sí? Bueno, pues qué importante, primero, escucharnos a nosotros, por lo tanto, aplicar nuestra inteligencia, ¿no? Intrapersonal, mirar hacia adentro, pero en un caso de diagnóstico, si me permitís hablo de diagnóstico, ¿sí? Sí, sí, sí. Cuando me dicen que a partir de ahora, pues me muestro intolerante, ¿sí? A tal producto. Sí que tendríamos que hacer como una doble mirada. La mirada interna, la intrapersonal, pero nunca olvidarnos de la interpersonal. Es decir, cómo mi entorno, ¿vale? Primero, deberá haber la aceptación por mi parte, ¿sí? Claro. Eso va a ser básica, ¿verdad? Aceptar que una nueva realidad, una nueva forma de hacer. Y si me permitís, pues una nueva aventura. ¿Por qué no ponernos a descubrirnos, ¿sí? Y a empezar a navegar por otros derroteros que jamás me hubiera imaginado, ¿no? ¿Por qué? Porque va a ser súper importante, primero, la identificación emocional, el diagnóstico, pero obviamente va a tener que haber algún cambio de hábitos en mi vida, ¿verdad? Para poder sanar, para poder sentirme mejor al final. Si es que la finalidad de todo esto, de lo que hablamos hoy, ¿qué es? El foco, ¿verdad? Sí. Sentirme bien, sentirme mejor, evitar esas incomodidades internas, ¿no? Bueno, pues escuchemos esa parte emocional. Primero, la intra, como os decía, averiguar qué está sucediendo en mí, modificación de hábitos. ¿Y eso qué va a pasar con esa modificación de hábitos? Pues evidentemente va a haber fluctuación emocional, ¿sí? Va a haber días de bien, habrá días de, ostras, me están prohibiendo, ¿sí? Sí. Y eso va a ser súper interesante. Primero, que también sepamos identificar la emoción, es decir, ponerle nombre. Aquello que siento, primero deja sentir, es decir, siéntelo. Después,
haz un report de lo que estás sintiendo. Ponle nombre a esa emoción, ¿sí? Y eso lo trabajamos. ¿Para qué? Para cambiar, ¿no? Y que ese hábito nuevo alimenticio, probablemente, verle la parte, el para qué. Todo esto que voy a tener que cambiar en mi vida, ¿para qué? Darle una finalidad útil, ¿sí? De beneficio hacia mí. Eso cuando estamos hablando de yo, ¿no? De para adentro. Pero cuán importante, ¿no? Cuando en un entorno familiar, por ejemplo, hay un diagnóstico de una intolerancia a un gluten, de una intolerancia a la leche, como decíais. Primero tiene que haber esa aceptación de la persona, pero después cómo nuestros entornos, ¿verdad? Van a ser facilitadores de hacérmelo un poquito más fácil. Sí. Otros van a ser inocuosos, es decir, ni fred ni calor, ni frío ni calor. Pero otros van a ser todo lo contrario, van a actuar como, si me permitís, en mi argot, saboteadores. Que por un día no pasa nada, ¿verdad? ¿Sí? Es un cumpleaños o es una fiesta. Ahora hablaremos de ir a un restaurante, ¿no? Donde nadie podrá dar un montón de información, ¿no? Y también os puedo hablar en personas a las que atiendo, a las que acompaño, ¿no? Y justo a veces, hace poco, muy reciente, en uno de los procesos de coaching, una chica con la que estoy trabajando le diagnosticaron la intolerancia a la lactosa, ¿no? Y en sesiones estuvimos hablando algo tan básico y elemental como el hecho de ir a comprar. Sí. Wow, ¿sí? Ir a la compra. Algo que siempre había sido tan fácil como cojo el carro, pim pam, lleno 4 cosas y me voy a casa. Ahora para ella se ha convertido en un ritual. Etiqueta por etiqueta, vale. Cuando llegó a casa, sí que llegó con no toda la compra que ella pensaba que era hacer, ¿vale? Llegó con la mitad, pero con un montón de emociones ahí, que no os las quiero, bueno, frustración, enfado, rabia, etc, etc, etc. Con una sesión trabajamos todo ese aspecto, ¿no? De cómo gestiono ahora emocionalmente esto, ¿sí? Y después cuando hablamos del entorno, ¿qué sucede cuando vamos a un restaurante?